El año 536 de nuestra era es considerado por muchos como el más apocalíptico de la historia mundial conocida. Aquel fue el 10º año del reinado del emperador Justiniano de Bizancio, y en él sucedió algo inesperado, algo que tuvo consecuencias catastróficas. En ese año, una pesada neblina arropó los cielos de casi todo el planeta conocido en esa época. Y esa neblina ocultó la luz del sol, lo que provocó que las temperaturas descendieran de forma muy cruel. Se sabe, por ejemplo, que en China cayó nieve durante el verano. Durante aquel frío brutal, el sol perdió su brillo hasta ser comparable con el de la luna. Eso dicen los registros, y esto causó que se perdieran las cosechas en prácticamente todo el mundo de esa época, ocasionando así una espantosa hambruna. Pero, ¿qué fue lo que causó aquella anarquía? Buscando respuestas en los hielos acumulados de la Antártida o Polo Sur, y en Groenlandia al Polo Norte, se encontraron restos de cenizas que revelan cómo, en el año 536, se produjo una gran erupción volcánica que causó un largo y aterrador enfriamiento del clima de la Tierra. Pero no fue solo esa erupción. También se encontraron pruebas de que en el año 540, 4 años después de la primera, se produjo una segunda erupción que contribuyó a aumentar el caos y la miseria existente. Una miseria a la que se sumó en el año 541 la primera gran pandemia mundial de peste, una peste conocida como peste bubónica. El causante de aquel caos, de aquel enfriamiento global, se cree que fue un volcán aún no ubicado. Un volcán presumiblemente, eso suponen, localizado en Islandia. Un volcán que lanzó cenizas al cielo de manera nunca vista hasta hoy. Los registros guardados en Groenlandia y en los hielos del Polo Sur revelan que el planeta solo volvió a la normalidad climática en el año 650. Esto es 104 años después de iniciado el caos. Y como dice el mito aborigen, ya ocurrió y volverá a ocurrir nuevamente. Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a esta noche de cuentos. Estamos en la emisión 53. Ha pasado mucho tiempo desde que iniciamos este viaje por la noche de cuentos, cuentos de la noche, misterio, historias, cosas raras. Vamos a iniciar esta presentación, ya está el saludo, con un cuento muy especial. Nos lo mandó un colaborador, Juan Poveda. Y Juan Poveda nos refiere a una experiencia que, al contrario de muchas otras, no es solo la palabra de él, sino que también logró imágenes y un video. Este es el encuentro de Juan Poveda con unos ovnis por allá en las montañas lejanas del departamento del Chocó. Escuchemos. Una experiencia personal. Historia enviada por Juan Poveda. Texto resumido y adaptado al lenguaje oral. La siguiente es la historia y la evidencia de un suceso que me ocurrió hace más o menos 5 años. Y adjunto envío las fotos y el video de lo que vi.
Por esa época, abril o mayo, no recuerdo bien, yo, en mi condición de técnico eléctrico, para ese entonces trabajaba con una empresa de telecomunicaciones aquí en mi país, Colombia. En esa época, viajaba con otros técnicos a la vereda Piedepato, que pertenece al departamento del Chocó, y allí debía instalar un enlace de internet para la escuela. El primer cerro a explorar para hacer las instalaciones era el Cerro del Padre Amaya, y allí, en el tercer día de trabajo, subimos por una carretera destapada llena de piedras. A mitad de camino, algo sonó debajo del carro en que viajábamos, y al descender para revisar, vimos que algo chorreaba desde el motor. Ya eran más o menos las 2:30 de la tarde. El carro se varó. Entonces desde allí llamamos para que nos enviaran un transporte y una grúa para el carro varado. En ese momento, como no había nada que hacer mientras que esperábamos, en solitario emprendí una excursión hacia la cumbre del cerro, escalando 1 o 2,5 kilómetros cuesta arriba, mirando el paisaje y tomando fotos con mi celular. Debo decir que desde la noche anterior, después de escuchar un programa de radio donde hablaban de ovnis, yo solo pensaba en ver uno de esos aparatos. Y entonces fue cuando lo vi. Era un objeto que estaba como a 200 metros y a una altura de 70 metros aproximadamente. Yo me quedé viendo ese objeto color metálico que se sostenía en el aire, y una cosa giraba sobre él. Es como si tuviera un borde que giraba. De repente vi que se movía, que descendía suavemente y salió de mi vista. Entonces observé que algo brillaba entre el monte. Al tener el celular en la mano, rápidamente lo puse en modo video y me dirigí a un lugar donde pudiera ver. Caminé unos metros y me orillé en la maleza y lo volví a ver. Era impresionante. Lo recuerdo muy bien. Era de color metálico, muy brillante. Por encima reflejaba el cielo y por debajo reflejaba el verde de aquel monte. En ese momento le tomé un video y ese video se lo envío junto con algunas fotos. Y esa es mi historia de un encuentro por allá en el lejano Chocó. Cordialmente, Juan Poveda. Esa es la historia de don Juan Poveda, muy amables. A los que nos han mandado sus historias, que las tenemos ahí, van a ir saliendo, no se afanen. Todas las historias que nos mandaron van a salir. Por ahora no nos manden más porque estamos siempre llenitos y entonces se hace difícil un poco responderles y de pronto ustedes se defraudan y dicen no, eso allá salieron con un chorro de babas, pero no, aquí estamos pendientes.
Vamos a seguir, con la historia, una historia rara, extraña y de pronto hasta macabra, la historia del guachimán, del maniquí guachimán. En Colombia le decimos guachimán a los vigilantes, el maniquí que vigila la ventana. Y uno de viejitos más extraños. Escuchen. Los fulanos eran 4 hermanos vagos, sinvergüenzas, buenos para nada, y de profesión ladrones, cascaderos, malandros, poquita cosa. Una banda de hermanos que robaba tonterías y cosas para vender en el mercado negro. Estos hermanos eran tan cascareros y poquita cosa que hasta se robaban los tapetes usados que había a la entrada de las casas. Y si había una olleta o cuchara usada que les gustara, también se la robaban. Un día, estos ladrones, estos fulanos, cansados de que la autoridad los persiguiera, decidieron irse a robar en el campo, a robar fincas y cabañas que tuvieran poca gente o que estuvieran deshabitadas. La Ponderosa. La Ponderosa era una finquita de descanso que solo era habitada por sus dueños, un par de veteranos o ancianos que en los fines de semana llegaban a ella para descansar. Estos viejos dueños de la finca en la ciudad poseían una fábrica de maniquís usados, muñecos hechos para exhibir la ropa en los almacenes de moda. Los fulanos. Los fulanos, un día viernes, entre 5 y 6 de la tarde, rondando por los caminos de las veredas, montados en su carro viejo, un jeep tan destartalado como el alma de sus ocupantes, pasaron muy despacio por el lado de la finquita llamada La Ponderosa. Lentamente miraron aquí y allá y no vieron a nadie. Buscaron a ver si había perros y nada. Esta es, pensaron los fulanos, pero de pronto, al ir pasando por uno de sus lados, en la ventana que daba hacia la carretera, vieron a un hombre vestido de campesino que como escondido los miraba desde la ventana. Como nerviosos, los fulanos saludaron con sus manos mirando al que estaba parado en la ventana. Entonces observaron algo raro y soltaron la carcajada. El hombre en la ventana era un maniquí, un muñeco disfrazado, un muñeco que habían dejado allí para que asustara a la gente. Los fulanos cascareros estaban muy sonrientes y contentos. Se reían de la picardía del muñeco en la ventana. Entonces, así, sonriendo y burlándose por el pequeño susto, llegaron al portón de rejas de hierro de la finquita y mirando a todos lados, rompieron el candado, quitaron la cadena y entraron. Entonces, el menor de los fulanos, que se había quedado rezagado para campanear o vigilar si venía alguien, desprevenidamente miró hacia la ventana del maniquí. Y entonces, aterrado, vio que el maniquí, el muñeco disfrazado, giró la cabeza y se quedó mirándolo. El susto fue inmenso. Y entonces, el menor de los fulanos salió corriendo hasta donde estaban sus hermanos que ya habían entrado a la Ponderosa. El menor iba gritando: «¡El maniquí me miró! ¡El maniquí me miró! ¡El maniquí me miró!». Los demás hermanos fulanos lo volvieron a mirar, y como sabían que ese hermano menor era raro, sonrieron, y uno de ellos dijo: «Ese tonto ya comenzó a ver cosas». No le hicieron caso. Entonces, ya en la casa, después de recorrer
un pequeño trecho por el patio, llegaron a la puerta y allí la abrieron con sus herramientas. La pequeña puerta daba a una sala con muebles de madera muy rústicos. Y entonces, al abrir, los fulanos vieron que delante de ellos, en la mitad de la salita, estaba el maniquí de la ventana. Extrañados lo miraron y uno de ellos dijo: «¡Ah! Son dos maniquís». En ese momento sintieron que la puerta de la casa por donde habían entrado sonaba. Sonaba como si se cerrara. Y al volver a ver por qué sonaba la puerta, vieron otro maniquí idéntico al de la sala, que quieto, con la cabeza inclinada hacia un lado, y como sonriendo, aparentemente los miraba. La Ponderosa. Al día siguiente, el día sábado, a las 9 de la mañana, los veteranos, los ancianos dueños de la Ponderosa, llegaron para descansar ese fin de semana. Entonces vieron que el portón de la finquita estaba abierto, y observando el candado colgado como abandonado, se dieron cuenta que estaba roto. Ladrones, pensaron los esposos. Luego, el dueño de la casa, el veterano, descendió del carro y con sigilo fue hacia la casa, hacia la finquita, y allí entró. La señora lo seguía. Cuidadosamente pasaron la puerta de la casa y entonces vieron a los 4 fulanos, a los ladrones malandros que en ese momento estaban amarrados y sentados en el piso en la mitad de la sala y estaban rodeados por 4 maniquíes. Al mirarlos, todos los fulanos tenían cara como de locos. Tenían cara de terror y se movían tratando de zafarse de sus amarraduras. Era cara de locos. Entonces, la señora de la Ponderosa, la veterana, mirando a su marido, dijo: «Esposo, aliste el asador, la paila para los chicharrones, los cuchillos y la sierra para cortar. Hoy vamos a comer carne fresca». Cuando ella dijo esto, los 4 maniquíes idénticos que rodeaban a los fulanos giraron sus cabezas de muñeco y como si sonrieran, miraron a la señora de la casa. «Hoy vamos a comer carne fresca». Esa es la historia del Guachimán. ¿Sería que se comieron a los 4 hermanos ladronzuelos? Todo indica que sí, que se los comieron. Esta historia es muy larga y seguiría, pero solo si ustedes me dicen, yo continúo con la segunda parte de los viejitos que dijeron: «Hoy vamos a comer carne fresca». Me avisan por el chat si quieren que continúe esa historia. La dejamos ahí porque es para quedar pensando. Bueno, y vamos ahora con una historia dividida en 2 partes, es larguita. Yo la he titulado Los Canosos. Es muy antigua, me la contaron cuando yo estaba por allá en la Escuela Naval en la ciudad de Cartagena. Y alguien, un viejo que nos daba algunas lecciones sobre cosas del mar y ese tipo de enseñanzas, contó esa historia, una historia vieja. Yo no me acuerdo mucho de lo que contó, pero
sí, de los detalles principales, y con esos detalles logré armar la historia. La historia de los mosquitos o zancudos que tienen una estrella en la cola. La historia de los mosquitos gigantes que zumban muy duro. La historia de las monedas de plata o los doblones grandísimos que brillan en el cielo. Vamos a escuchar este cuento al que he titulado Los Canosos, primera parte. Ocurrió en tiempos de Napoleón. En un año cualquiera de esa época, el velero Santa Frígida, un navío de carga y pasajeros, partió de España con rumbo a Cartagena de Indias, el puerto más importante de América, en lo que fue el virreinato español de la Nueva Granada, hoy Colombia. El Santa Frígida, con sus 3 palos, poseía anchas velas blancas y en el palo mayor tenía una cofa, una plataforma redonda con paredes que le daba el aspecto de un barril de madera, una cofa ubicada en lo alto y que era utilizada como puesto de observación y para maniobrar desde ella las velas altas. Como carga en sus bodegas, el velero traía un flete de barriles de madera llenos de aromático ron francés, un licor famoso en su época cuyo olor era inconfundible. Un ron, una bebida de dioses, por la que se pagaban buenos precios. Junto con el aromático ron francés, en las bodegas del Santa Frígida había varias docenas de barriles de madera desocupados, barriles hechos para guardar licor, y de esos barriles vacíos, nadie preguntó. La tripulación estaba compuesta por el capitán, el contramaestre, una especie de suboficial que dirigía a los marineros, y con ellos estaban 10 marineros conocedores de los vientos y expertos en el manejo de las velas. Entre la marinería destacaba Genovevo Díaz, un viejo desaliñado, cincuentón y borrachín, que aunque el capitán lo consideraba un bueno para nada, lo mantenía entre la tripulación porque era el único que lo hacía reír con sus ocurrencias y porque, además, era cómplice de sus pillerías. A Genovevo, dicho sea de paso, le encantaba hacer de vigía en la cofa, pues allí arriba escondido, entre lo que parecía ser un barril, se tomaba sus buenos tragos de ron francés, un ron que a hurtadillas robaba de los barriles en la bodega. Además de esta tripulación, viajaban con el Santa Brígida 20 pasajeros, hombres, mujeres y niños que venían a América en busca de un mejor futuro. En su viaje desde España, y sin que estuviera programado, el Santa Frígida se dirigió hacia la isla de Cuba, donde el capitán, a escondidas, compró y llenó los barriles vacíos con ron cubano muy barato. Ya en las bodegas, el capitán y Genovevo, a escondidas, pues el capitán había dado de salida a la tripulación, se dieron a la tarea de mezclar el aromático ron francés con el ron cubano. La idea era vender toda la carga como ron francés, aunque de francés aquel licor revuelto solo tenía el olor. Después de una corta parada en la isla de Cuba, el velero Santa Frígida tomó rumbo a la caribeña ciudad de Cartagena. Luego de unos días de viaje, sin aparentes contratiempos, el velero Santa Frígida arrimó a la bahía de Cartagena y allí, a la entrada de la Boca Chica, la que era y aún es el único punto de ingreso marítimo a Cartagena. Avanzando con viento favorable y con apenas 2 velas izadas, el navío recibió la barcaza de remos que llevaba a lo que hoy en día, en términos navales, se designa práctico. El práctico era y es un conocedor de la bahía,
de sus rutas, de los peligros, alguien que guiaba a los barcos hasta el fondeadero ubicado muy cerca a la ciudad amurallada de Cartagena. Por escaleras y cuerdas, el práctico subió a la cubierta del navío donde lo esperaba el capitán. Con él, oficiales y una gran cantidad de pasajeros que parados al lado de los mástiles lo miraban con una mezcla de nerviosismo y miedo contenido. El práctico, de apellido Gonzaga, subió sonriente y con amabilidad saludó a la tripulación. En esa época no había contacto de manos, sino que el saludo se hacía quitándose el sombrero y haciendo una reverencia. Gonzaga se quitó el sombrero y reverencialmente saludó. El capitán y oficiales hicieron lo mismo, pero ninguno sonrió. Todos estaban muy serios. Entonces fue cuando Gonzaga, mirándolos uno a uno, notó algo raro. Todos tenían el pelo blanco y no eran pelucas, era pelo de verdad y ese pelo estaba muy blanco. Luego, intrigado, Gonzaga miró a los pasajeros y a la tripulación y nuevamente vio que todos tenían el pelo blanco. Hombres, mujeres, niños y marineros tenían el pelo blanco. Gonzaga pensó, ¡qué cosa tan rara! Con mirada de intriga, Gonzaga miró al capitán y este, avanzando y tomándolo del brazo, sin decir nada, lo guió hasta la parte trasera del buque o la popa donde se localiza el timón. Por el camino hacia el timón, Gonzaga vio sobre la cubierta un gran desorden, un abandono que no era propio de la marinería rígida y disciplinada de aquella época. Ropa, barriles, remos, cuerdas, papeles mojados, ollas de cobre, mesitas y hasta un Cristo yacían botados desordenadamente en el piso de madera. Gonzaga pensó, ¡ay, qué capitán tan sucio! Pasajeros y tripulación lo seguían con la mirada. Nadie, y como era normal, manifestaba su alegría por arribar, por llegar a puerto, por llegar a su destino. Al llegar al timón, Gonzaga, un poco desorientado por el desorden y la actitud de la gente, escuchó al capitán, quien le dijo en tono muy serio, «Señor, llévenos a puerto y por favor, no pregunte nada». En el trayecto, dando órdenes a los marineros sobre las velas, anclas y otros menesteres, nadie se le acercó para hablarle y nadie le ofreció ni siquiera una taza de agua. Y esto era raro, porque los prácticos, los guías del buque hacia la bahía, siempre eran motivo de agasajos y regalos. El capitán, impávido, siguió a su lado en toda la faena, y cuando Gonzaga trató de hacer una pregunta, el capitán con una seña le insinuó que callara. La brisa en el interior de la bahía de Cartagena soplaba favorablemente, y al avanzar en la cubierta del velero Santa Frígida, todo era silencio. Nadie se alegraba por la llegada a puerto. Los canosos o peliblancos parados y sentados en el piso de madera seguían con su mirada temerosa y de miedo contenido. La recalada o la llegada hasta las cercanías de los muelles donde desembarcarían fue muy rápida. Cuando finalmente el velero Santa Frígida llegó hasta el fondeadero, frente a lo que hoy es el centro de convenciones de la ciudad de Cartagena, media docena de chalupas, una barcaza larga y ancha para desembarcar con ella la carga, arrimaron al buque. Todas se movían con remos. Y así, casi de inmediato, sin maletas ni nada de nada,
Pasajeros, tripulantes, oficiales y hasta el capitán bajaron rápidamente de Santa Brígida. Entonces Gonzaga, extrañado, mirando a todo lado, quedó solo, parado frente a una cubierta desordenada y repleta de corotos botados por ahí. En estas estaba Gonzaga cuando llegó un marinero anciano, un hombre flaco, alto y narigón, un hombre de pelo blanco y de unos 50 años. Era Genovevo el borrachín, el que hacía reír al capitán, el cómplice de sus pillerías. Genovevo se paró al lado de Gonzaga y los dos quedaron mirando las chalupas de remo que llevaban al muelle a los pasajeros, al capitán y a la tripulación. Entonces el viejo dijo: ellos en su vida jamás volverán a viajar en barco. Los mosquitos gigantes y los demonios de plata los marcaron y no querrán encontrarse nuevamente con ellos. Gonzaga lo miró extrañado, pensando en sus palabras. ¿Los mosquitos gigantes? ¿Los demonios de plata? Entonces Genovevo, como si hablara para sí mismo, continuó: si yo no hubiera estado tan borracho, seguro estaría lo mismo que ellos. Muy asustado. Gonzaga nuevamente lo miró extrañado. Entonces Genovevo le pasó una vieja botella de coñac de cristal azul, una botella que había tomado del camarote del capitán. La destapó y le ofreció a Gonzaga un trago, sonriendo, al tiempo que decía: venga, tómese un trago conmigo y le cuento. Gonzaga miró la botella y cuando vio que era un licor fino, sonrió y asintió con la cabeza. Entonces Genovevo, mientras el práctico Gonzaga degustaba el licor, le preguntó: a propósito, señor, ¿usted ha visto mosquitos gigantes que tengan una estrella marcada en la cola? Gonzaga, con botella en mano y pasando el licor por su garganta, movió la cabeza diciéndole que no. Luego Genovevo, mirando el horizonte como si evocara una imagen, volvió a preguntar: ¿usted ha visto escudillas de plata gigantes que huelen? Gonzaga, ahora con el pico de la botella de coñac en su boca, mientras tomaba un gran trago, nuevamente movió la cabeza diciendo que no. Entonces Genovevo, con su mirada perdida en el horizonte y con cara de satisfacción, dijo: bueno, yo sí lo he visto. Y créame, esos mosquitos con estrella en la cola zumban muy duro. Esta historia continuará en la próxima Noche de Cuentos. De verdad, muy gentiles, muy amables. En el próximo jueves tendremos directo, alisten sus preguntas. Vamos a hablar de otros cuentos raros. Y el siguiente jueves continúa la historia de los canosos y los mosquitos gigantes que zumbaban muy duro y tenían una estrella en la cola. Soy Roberto Tobar Gaitán. Muy amables.